modo, queremos dedicar la sesión del día de hoy al que fue uno de los pensadores más importantes del siglo XX y sin lugar a dudas el padre de la antropología moderna y de la antropología francesa. Claude Lévi-Strauss nació en 1908 en Bruselas, Bélgica, pero a temprana edad fue a vivir al sur de Francia, en la región de Cévennes, donde su padre, de oficio pintor, compró una casa en el sur de Francia, en una región boscosa. Desde temprana edad, Lévi-Strauss gustaba de ir a ver los atardeceres, según él en alguna ocasión nos relató en una entrevista que le hicimos. Su nombre fue asociado lamentablemente al estructuralismo, que no es otra cosa que el renacimiento de las ciencias humanas a la luz de los fenómenos inconscientes, donde la cultura o el modo de vivir de un pueblo no se explica más que por los símbolos que producen sentido en las sociedades. Así como en México y en el mundo, la obra de Lévi-Strauss tuvo una aceptación muy polémica, en particular en la década de los convulsionados años 60, cuando al declarar que las preferencias culturales se regían por un inconsciente proyectado mediante las prácticas culturales, más allá de la lucha de clases, factor que hizo que muchos de los medios intelectuales condenaran su obra en pro de la ortodoxia marxista. De muchos pensadores franceses, Lévi-Strauss es el ejemplo de la ecuanimidad y de la cortesía académica, sobreviviendo a las múltiples tragedias y delirios que marcaron a muchos de sus colegas contemporáneos, como Poulanzas, Althusser, Deleuze y Foucault, cada uno de ellos muerto de manera un poco violenta, en particular Poulanzas, Althusser, Foucault murió de SIDA, Althusser murió en un hospital psiquiátrico, y cuyas vidas y muertes fueron marcadas por el delirio, la muerte, el suicidio y el escándalo en esta época, que sería la segunda ola de intelectuales estructuralistas. Los aportes de su obra los podemos situar por lo menos en 4 grandes rubros, que sería el pensamiento salvaje, en donde él decía literalmente: no existe un pensamiento propio de los salvajes, sino más bien un pensamiento salvaje. Se trata de una forma que es propiedad de toda la humanidad, que podemos encontrar también en nosotros mismos, pese a que a menudo prefiramos ir a buscarla en las sociedades exóticas. También comentaba en el totemismo de la actualidad, que era otro de sus libros. Intenté demostrar que esos pueblos que consideramos totalmente dominados por la necesidad de no morirse de hambre, de mantenerse en un nivel mínimo de subsistencia en condiciones materiales muy duras, son perfectamente capaces de poseer un pensamiento desinteresado, es decir, son movidos por una necesidad o un deseo de comprender el mundo que los circunda, su naturaleza y la sociedad en la que viven. Por otro lado, responden a este objetivo por medios intelectuales exactamente como lo hace un filósofo, incluso en cierta medida como puede hacerlo o lo hará un científico. Por otra parte, otro de los grandes aportes de Lévi-Strauss, como se le ha vinculado, es definitivamente con el estructuralismo. La vida de Lévi-Strauss transcurrió en Bruselas, en Cévennes, en París, en Brasil y en Nueva York. Al final, Lévi-Strauss se instala en París para trabajar en el École Pratique des Études, en la sección de ciencias religiosas, en donde tuvo oportunidad de conocer en noviembre del 93 con motivo del 125 aniversario de la escuela, por la que transitara las enseñanzas de su sobrino Marcel Mauss, de Benveniste, de Dumézil, entre otros. Lévi-Strauss se nutrió con diversas figuras como la de André Breton, que conoció en el barco que lo llevara a América luego de su exilio durante la guerra. Posteriormente, Lévi-Strauss conocerá en Nueva York a Roman Jakobson, quien lo influenciaría de tal manera que el método de la teoría lingüística estructural fue aplicada tal cual a los estudios de la cultura, fundando así un nuevo paradigma en los estudios antropológicos llamado estructuralismo. Por otro lado, otro de los grupos importantes de Lévi-Strauss es definitivamente el parentesco, y bueno, la Biblia de los estudios de parentesco son el libro que tituló Las estructuras elementales de parentesco. Uno de los grandes méritos de Claude Lévi-Strauss fue señalar que todas las sociedades humanas, en la condición de encontrar una invariante universal, además de vincularse de manera consanguínea, la verdadera razón del origen y permanencia del tabú del incesto es el intercambio de bienes que se produce mediante el matrimonio y las leyes de la alianza, es decir, el parentesco espiritual.
Un punto más sobre los aportes de Lévi-Strauss es sin lugar a dudas la mitología, a la que le dedica 4 tomos. Para Claude Lévi-Strauss no era relevante lo que pensara el hombre como reflejo de los mitos, sino cómo se piensa el hombre en los mitos sin que éste se dé cuenta. La esencia de la antropología estructuralista de Lévi-Strauss es no saber solamente cómo piensan los hombres su cultura, sino cuál es la importancia del estudio del espíritu humano. Es decir, para Lévi-Strauss el estudio de las culturas humanas no es un fin, sino un medio para entender el espíritu humano. Por eso la etnología se ha tachado constantemente, de manera histórica, como una ciencia filosofizada. Dentro de todas sus obras de Lévi-Strauss podemos señalar sin lugar a dudas los tristes trópicos, que es un diario de campo durante el tiempo que estuvo con los Bororo en Brasil, las estructuras de parentesco de las que ya les llamé, y desde luego los 4 volúmenes de las mitológicas, en particular Lo crudo y lo cocido, en donde la obertura hace una reflexión profunda sobre la música, sobre el arte analizado desde el punto de vista estructural. También a los estudios artísticos se le dedica el libro de la vida de las máscaras, y posteriormente aborda también el tema en la mirada distante, que sería, que apareció traducido en español como la mirada lejana, malamente traducido, porque la mirada distante hace referencia a la distancia epistémica sobre el objeto de estudio, pero bueno, en español aparece como la mirada lejana, que suena más así como la mirada perdida en lugar de la mirada distante. Uno de sus últimos libros fue El Sagrados de Alto Brasil, donde es una recapitulación de su obra, fotos, cosas más bien artísticas sobre su estancia en Brasil. Finalmente quiero resaltar que Lévi-Strauss, muy en contra de la relevancia mediática a la que decía no pertenecer, murió en la intimidad familiar en una ceremonia luctuosa a la que asistieron todos sus allegados más importantes, según lo declara Philippe Escola, que fue uno de los que asistió. Y así evitando los funerales de Estado que seguramente se realizarían. Hace un año cumplió 100 años, cuando cumplió 100 años se negó rotundamente a asistir a los homenajes que se le habían hecho en diversas instituciones antropológicas francesas. Fue así como el presidente de Francia, también en un hecho totalmente inusual, fue a verlo a su casa para decirle que la importancia que el intelectual había tenido para el país. Y bueno, ya para terminar quiero leer 2 citas de Lévi-Strauss, una de los tristes trópicos y la siguiente es de Lo crudo y lo cocido, en la que incluía un artículo que escribí hace algún tiempo. Dice Lévi-Strauss: queriendo ser más humano, el etnógrafo adquiere una suerte de desarraigo crónico. Ya no se sentirá en su casa en ningún lado y permanecerá psicológicamente mutilado. Como las matemáticas o la música, la etnografía es una de esas raras vocaciones auténticas que podemos descubrir sin que se nos haya enseñado. Y finalmente menciona en Lo crudo y lo cocido: el sabio no es el hombre que suministra las respuestas verdaderas, sino el que plantea las verdaderas preguntas. Con esto, pues el objetivo no es otra cosa más que rememorar y recordar la obra de Claude Lévi-Strauss. Ahora vamos a escuchar al doctor Guillermo Meneses. Él es doctor en Geografía e Historia, con especialidad en Historia de América, conexión de Antropología Social por la Universidad de Barcelona. Él es profesor investigador de tiempo completo del Colegio de la Frontera Norte, es autor de varios artículos y capítulos de libros y otros títulos. Bueno, sin más preámbulo. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Antes de pasar a ver las fotografías, antes de empezar a ver todo lo que es el trabajo de campo, me gustaría leer un texto de un sacerdote, amigo de algunos que estamos aquí, cuando saldrán algunas diapositivas también, cuando
fui a hacer la etnografía del primer Chantolo, de la primera fiesta de muertos allá en 1997, llevaba un par de veces en México, y intentando buscar algún texto que le sirviera para entender lo que era la fiesta. O sea, me dijeron, va a ser la fiesta de muertos de la Huasteca, es importante, vete. Le dije, ok, voy, pero no tenía muy claro lo que era. Cuando la última vez que estuve en una fiesta de muertos fue en el 2007, y entre el 97 y el 2007 he asistido a 5 fiestas de muertos. Me hice un chantorólogo. Mi director de departamento ahora menos mal sabe lo que es, los anteriores no tenían nada más remota idea de lo que era, y tenía problemas de explicarles la importancia. Lo cierto es que he comprendido esta parte de México, esta zona del Golfo, o veremos mapas, gracias a esta fiesta y a otras, ¿no? También me permitió el trabajo de campo aquí en esta región de la Huasteca comprender o entrar en contacto con comunidades indígenas. Siempre había estudiado o migrantes africanos en Europa, o la gente de mi entorno, como que no tenía mucha gracia, pero empezar a hacer etnografía, intentar comprender un ritual como la fiesta del muerto, con conceptos claves que no solo son del cristianismo, sino también de creencias prehispánicas, tener que enfrentarte a que la gente está hablando con sus muertos, eso es lo que te dicen, te obliga a cambiar el chip, te obliga a no cambiar las neuronas, que esas no se pueden cambiar, te obliga a intentar comprender al que tienes enfrente y hacer un ejercicio que uno que venía de allá de la Europa burguesa y occidental como que le resultaba difícil, ¿no? Siempre he abordado el trabajo en campo del Chantolo, también por un abrazo estructuralista del Levi-Strauss de Tristes Trópicos. Luego voy a leer mis 2 citas también que me traje aquí, que van a intentar explicar qué es lo que logra un antropólogo estudiando estas cosas, por ejemplo el Chantolo, y qué puede significar el Chantolo. Insisto, antes de pasar a las fotos para poderles explicar lo que es el ritual, lo que se hace todos los días, lo he dividido en varias secciones. Lo que es el altar y la ofrenda, lo que es la música y en la danza, que se tienen que entender también como ofrendas en cierto sentido, lo que es los cementerios, y lo que es la comida, que es otra de las ofrendas fundamentales del Chantolo, ¿no? Como verán, el ramalazo estructuralista me sale por los poros, pero bueno, yo sí soy levi-straussiano, no como Miguel Olmos, que se hizo materialista cultural aquí. Voy a leerles un pequeño texto recopilado por el padre José Barón Larios, insisto, luego veremos fotografías de él, y de don Miguel San Juan Hernández. Esta entrevista se hizo en Aquiquihuitla, Atlapesco, en noviembre de 1977. Es de los textos que hay que sintetizar, pero además sintetiza en boca de un indígena, ¿okay? y de un entrevistador que sí conoce la lengua náhuatl, y lo que hizo fue entrevistar en náhuatl y traducirlo al español. Cuando revisé la bibliografía de antropólogos aquí en México, la mayoría no logras encontrar un texto relativamente sintético, denso y obtenido en la propia lengua del hablante, ¿no? Por eso se lo voy a leer para que tengan una idea de lo que es el Chantolo, y luego vamos a empezar a analizar todo lo que es las imágenes, ¿no? Además, cuando uno va y se encuentra un informante y le dice, lo que me está preguntando usted, que tengo publicado un libro, como que te mueve el tapete, ¿no? Uno está acostumbrado a hablar con la gente que me ha escrito un libro, y cuando te encuentras eso, he escrito un libro, ahí me está preguntando, y además lo pregunté en náhuatl, lo traduje en español para facilitarle la vida a gente como usted, como que te da un baño de humildad, ¿no? De decir, pues, muchas gracias. Entonces, esto vaya también como homenaje a ellos dos, ¿no? Chantolo, que significa fiesta de todos los santos. Cuando falta un mes o 3 semanas para la fiesta, la gente empieza a salir en busca de trabajo para obtener dinero. La mayoría de ellos se dirige a la Huasteca de Veracruz. Otros pocos van a México. Muchos no van lejos. Otros venden algo, lo que sea, para conseguir dinero. Los que poseen animales, cerdos, guajolotes, gallinas, no tienen problema. A quienes tienen café o maíz sin cosechar no les resulta fácil venderlo. Sin embargo, puesto que necesitan dinero, lo piden a cuenta de café que entregarán después. No es raro que se los paguen a solo 280
280 o 300 por arroba. Ojo, estamos hablando de pesos en el 77. Yo nunca he entendido a qué equivalían de 280 o 300 en 77, pero intuyo que muchos de los que están aquí ya habían nacido, ¿no? Entonces como que ya traduciremos esto más tarde. Arroba. El grano, claro está, no lo entregarán porteado, sino en cáscara. Conste que una arroba tiene 25 libras y que el precio de una libra son 25 pesos. Los que no tienen nada que vender consiguen dinero y lo reponen, después trabajar en la molienda o en la milpa. La molienda se refiere a las famosas moliendas de la caña de azúcar para hacer aguardiente. Asegurando el dinero, nuestros amigos planean su empleo. Aseguran la cera de acuerdo al número de sus ánimas, compran morrales, chachapales, olla para cocer los tamales, cazuelas, carros, platos, canastas, servilletas, candeleros, tricomi, utensilio para llevar copal. Un hombre comprará, si hay con qué, sombreros para su papá, para su suegro, para sus hermanos si han muerto. En las compras se incluyen también pañuelos, listones, aretes, vestidos, collares, etc., para esperar a las ánimas de las mujeres difuntas. Entre las cosas que hay que adquirir están también las imágenes de santos, y si el dinero alcanza, hay que pensar en ropa nueva para los vivos, lo relativo a la comida se calla, por sabido. Los que no tienen animalitos tendrán que comprar guajolotes o pollos. No hay que olvidar que en la base de todo esto está la creencia de que las ánimas de los difuntos vienen a recibir lo que para ellos se preparó. Esto es importante que lo comprendamos. Si no tenemos la lógica de esto, de que ellos creen que son las ánimas que vienen a tomar todo esto, como no vamos a profundizar nunca en las creencias de ellos. A una semana de Todos Santos, van a la milpa por plátanos, hombres y mujeres a cargar leña y traen hojas de plátano para revolver los tamales. Los días 28 y 29 de octubre buscan flores y las cortan. Quienes no las tienen, las obtienen a como dé lugar. Si en la milpa no se encuentran, de todos modos se proveen de ellas, dado que por la noche, quienes la tienen, la sacan al cerebro para evitar que se marchiten. Muchas veces cuando amanece ya no están, desaparecieron. Así pasa. Es decir, hasta en las comunidades siempre hay un malandrín que toma lo ajeno. El 30 del mes cortan naranjas y mandarinas. Traen parejones o carrizos para formar el arco que cubren con hierbas y palmita, especie de cabredor, que hará de fondo verde al amarillo vivo del cempasúchil. Cempoazote. La fruta, naranja, mandarina y plátano, en racimo sujeta con hilos de guapetate, se colocan colgadas enfrente del arco. Una vez abandonado el arco, el hombre se va a la milpa por frijol. La señora se queda en casa para desgranar el maíz y poner el mistón, o el mistán. El 1 de noviembre los señores salen temprano de la casa a comprar la carne del puerco, mientras las mujeres se ocupan de sacrificar los pollos y los guajolotes para preparar los tamales. Están convencidos de que ese día vendrán las almas de 2 chamaquitos a las que no se puede ofrecer carne de cerdo. A regreso los señores, las mujeres, ya muy bañadas, cambiadas y peinadas, les entregan la ropa nueva si los centavos alcanzaron para eso, para que ellos, los hombres, se arreglen también. Cerca del mediodía ya todo el mundo está preparado. Las personas saben a qué hora van a llegar las ánimas. Mientras lavan la mesa, le ponen mantel y la colocan frente al altar. Del arco floreado cuelgan morrales, sombreros, vestidos, servilletas, listones, collares, aretes y todo aquello que los difuntos solían usar según que fueran o no varones. A cada muerto, pues, su vela y sus ofrendas. Los jefes de la casa se acuerdan también de sus sobrinos y ahijados difuntos. Ellos también tienen derecho a su vela y a su ofrenda. Llegado el mediodía, la señora lleva tamales a la mesa con café o chocolate y pan. Luego preparan a 2 niños, mujercita y varón, para ir al encuentro de las ánimas de los chiquitos. Una y otro llevan flores deshojadas, él en su morral, ella en su canasta. Los 2 niños salen de la casa y se retiran unos 15 o 20 metros y regresan tirando los pétalos sobre el camino hasta llegar a la casa de donde salieron. Para entonces ya todo está listo y las velas encendidas. En el altar no falta agua en jarritos nuevos. Esperan un ratito para que coman las ánimas y reciban sus ofrendas. Pasando este lapso todos empiezan a comer tamales de pollo o guajolote. Se sabe, la gente lo dice, que las almas de los niños vienen a recibir carne de pollo para llevar al cielo porque la carne de cerdo es muy pesada. Nuevamente tamales para el día 2. En esta ocasión sí son de carne de puerco. Ahora vienen las ánimas de los grandes. Se les espera con ofrenda. Al amanecer de ese día, los ancianitos sacan un litro de aguardiente y colocándolo como ofrenda sobre el altar. De vez en cuando lo retiran para hacer libaciones en el suelo. Mientras hablan con las ánimas, el vino se evapora. Las viejitas pueden hacer lo mismo. Posteriormente, suponiendo que las ánimas ya tomaron, ellos ingieren el sobrante.
Frente al altar se realiza una tabla en la cual colocan las ceras que encienden. Para ese momento ya están los tamales y las ofrendas sobre la mesa. Poco después todos comen e invitan a otros que también lo hagan. Los pobres que no encontraron dinero para sus gastos lloran por no haber podido ofrendar a sus muertos. Ellos encienden algunas ceritas y dicen a sus ánimas que los perdonen porque no hubo nada, pero es que están pobrecitos. Lloran mucho al ver que otros compran muchas cosas y ellos no pudieron. El 3 de noviembre otra vez tamales. Después los hombres ponen aguardiente, cigarros, ceras dentro de sus morrales. Las mujeres en su canasta, platos, pan, 7 tamales, plátanos, naranjas, mandarinas y una jarra con café. En la otra mano, candeleros de popochocomi y copal. O sea, el copalero que llaman los mestizos y el copal. Y también flores. Ya en el camposanto sacan sus flores y las colocan en forma donde está el difunto. A cada muerto 6 ceras, 2 a la cabeza, 2 a los pies y 2 en medio. Hacen las ofrendas y fuman con las ánimas. Así termina la fiesta. Eso fue tomado en los principios de Chiquicuitla, Atlapesco, noviembre de 1977. Creo que les sonará entonces de todo lo que hemos hablado aquí, lo vamos a ver en las fotografías y vamos a ir intentando interpretar, ir levantando capas o intentar explicar en toda la multidimensionalidad lo que hay en estas festividades. Yo creo entonces que vamos a empezar con el PowerPoint y yo lo voy comentando desde aquí. ¿Sí? No, aquí lo veo. La anterior, la región huasteca queda cerca de la zona del Golfo, ¿sí? El puerto, para que uno llegue al puerto de Tampico quedaría donde la raya, un poco, sí, donde la raya de Huasteco corta con el continente. La Huasteca básicamente tiene dos grupos étnicos fundamentales, los huastecos, que ellos se llaman Tenex, están sobre todo en San Luis Potosí, y luego la Huasteca náhuatl, los náhuatl que eran imperialistas, invadieron esas tierras y se encontraron en la Huasteca. La línea divisoria entre la Huasteca Tenex y la Huasteca náhuatl estaba en Gilitla. También, no sé si conocen Gilitla de San Luis Potosí, y lo curioso de Gilitla, además de James Edward, el marchand de obras de todos los surrealistas, Picasso, Dalí, etcétera, etcétera. Además de hacer ahí una casa, no voy a decir alucinante, pero una casa surrealista, tiene la única iglesia en México donde la casa cural está encima del templo. ¿Por qué la casa del cura estaba encima del templo? Porque era la frontera entre los huastecos Tenex y los chichimecas, y entonces lo tuvieron que hacer de fortaleza. El Papa dio la dispensa para que se pudiera hacer eso. Entonces, si algún día van a la Gilitla, van a ver unas cosas bonitas. La casa de este marcial de obras de arte surrealista, James Edward James, lo confundo con tu tío James Edward Olmos, el actor, no, James Edward, y la frontera de, oye, ¿cómo son? No se puede bromear aquí con ustedes. La siguiente, por favor. Entonces, arriba dice el Reyes, el trabajo de campo que hice yo, insisto, entre el 97 y el 2007, fue sobre todo entre Huejutla de Reyes, que es la capital de la región huasteca, y Tamazunchale, que está allá en San Luis Potosí. San Felipe y Cizatlán también la trabajé, y aquí habrá fotos sobre todo de San Felipe y Cizatlán, de Huejutla de Reyes, y de un municipio que está entre medio, que aquí no está, que se llama Jaltocan según los mestizos y Xaltocan según los náhuatl indígenas. La siguiente, por favor. Aquí sí sale Jaltocan. Este mapa, como es de INEGI, vienen los nombres españolizados. La siguiente, por favor. Esto es una boda a la que estuve hace muchos años ahí en Huautla, lugar de águilas. Y para que vean que para una boda, era una boda tradicional, iba con el padre varón, él era el que me introducía en todo, y para hacer una boda hacia el arco, y también utilizar ese pasuchi para hacer guirnaldas y darlas. O sea que el arco, tanto el arco como el cempasúchil,
Es fundamental en la fiesta de muertos, pero ojo, en la composición náhuatl también es utilizado el arco y las ofrendas de cempasúchil en otros contextos rituales y simbólicos. Esto fue una boda que fue el 5 de enero del año 2001. La siguiente, por favor. Esta es aclaración. Desde Fiesta San Juan comienzan a plantar el cempasúchil, Cempoal xochitl, hoja de 20 pétalos sería la traducción. La gente ya dice cempasúchil. ¿Okay? Insisto, desde Fiesta San Juan se comienza a plantar las milpas, el cempasúchil para que esté florecido por muertos. La siguiente, por favor. Este también es mano de león, no sé si la conocen, porque son las dos flores fundamentales para los altares, ¿no? El anaranjado del cempasúchil y la mano de león. La siguiente, por favor. Esto es un corte, no vayan a pensar, es para una ayuda de memoria para saber que voy a cambiar de temáticas. Si ustedes van antes cuando era antropólogo de verdad, no era funcionario como soy en el colegio, o sea, me podía ir desde una semana antes y regresarme 2 semanas después de fiesta de muertos, pero si ustedes van en los días previos intentan buscar boletos de camión que de la parada de DF, la estación de camionera del DF, la que está por la norte, o por ejemplo la de Pachuca, para ver que todas las comidas están saturadas y que si no conseguiste el boleto con tiempo lo vas a tener crudo. Y si suben un camión esos días, verán que van abarrotados de los migrantes locales que van a la fiesta de muertos. O sea que la fiesta de muertos es la fiesta principal que atrae a todos los huastecos que están diseminados por toda la República. A lo mejor luego van por un funeral, por una boda o por el carnaval, pero sobre todo la que satura todas las carreteras que desembocan en la Huasteca, veracruzana, hidalguense o potosina, son el Chantón. ¿Okay? Riadas de gente, insisto, y los camiones ponen incluso especiales. Esto para que vean las rancherías perdidas en la Sierra Madre Oriental. La mayoría de las comunidades huastecas, los mestizos en el siglo XIX y XX les quitaron las mejores tierras y tuvieron que quedarse en las tierras que no querían los mestizos. Por eso la mayoría de las rancherías de las comunidades indígenas están en zonas como estas, ¿okay? En medio de la sierra, en las laderas. La siguiente, por favor. La carretera México-Tampico, que es la que pasa por Huautla, la llaman la carretera de las 11.000 vueltas. O sea que si van en el camión lleno de gente, también verán a los niños vomitando, etcétera, etcétera. Esto es etnografía, no es morbo. Hasta el antropólogo se marea de vez en cuando. Los camiones luego, una vez en las cabeceras municipales, tienen que tomar las camionetas estas para que los lleven de las cabeceras municipales a las rancherías. La siguiente, por favor. Esta parte la vamos a dedicar a los altares. El altar es uno de los símbolos, uno de los artefactos fundamentales del Chantolo, y este es del 2007, para que vean que no todos son de lujo. Esta casa sí está bastante bien, vean la manera que está detrás, ¿no? Pero los altares que hacen los pueblos indígenas muchas veces son modestos. Las familias pudientes los hacen deslumbrantes, ya veremos algunos. Hay incluso concursos de altares de muertos en las cabeceras municipales de todos los municipios de la Huasteca. Los mestizos también, aunque no hablen del náhuatl, aunque no compartan la constitución náhuatl, han incorporado el altar de muertos en su fiesta de muertos. Y el Halloween, la celebración de Halloween también se puede observar en la Huasteca entre los hijos de mestizos. ¿Okay? La siguiente, por favor. Esta es una aproximación. ¿Sí? Y la siguiente, ya una proceso. Esta es, insisto, la palma, que es la planta verde que hay detrás, la palmilla. Esta palmilla, los coyotes la buscan durante todo el año, porque es una planta ornamental que se vende, por ejemplo, en los mercados de Nueva York. Fue interesante descubrir cómo la palmilla, que formaba parte del decorado de sus ya se me olvidó el nombre, de los altares,
Si se me olvida el nombre de altar a esta altura de la conferencia, es para preocuparse. Entonces, volviendo a la Palmilla, durante el año, se da durante todo el año, en diferentes meses, se exporta al mercado estadounidense. Vienen los coyotes acaparadores, se la llevan también a Ciudad de México, pero el mercado de Estados Unidos la paga más fuerte. Entonces vean aquí la palmilla, limones, manzanas, el cempasúchil y el mano de león, y sisóchil. La siguiente, por favor. Para que vean, este es el padre varón del que leímos el texto. Él lleva desde el año 70 y poco en la Huasteca, es de Jalisco. Y uno puede encontrar declaraciones de él en la prensa, en la jornada, o encontrar libros. Entonces, estos son los amigos que me gusta tener amigos, los que ya lo saben todos. Vean que estamos viendo casas de indígenas, pero que ya están hechas con mampostería, ¿no? Con bloc, con cemento, con el mantel, el plástico. Allí están los para poner las velas. La siguiente, por favor. Aquella aquí tiene el televisor detrás del arco, de fiesta de muertos, para que vayamos viendo también el cambio que está soportando estas tradiciones. No todo es idealización, que sí lo hay todavía, pero insisto, la occidentalización, el relajo, las costumbres, las celebraciones, todo, esto es un ejemplo. ¿Okay? La botella de Coca-Cola como ofrenda, o sea que este es un señor y estaba posando esta es del año 2000. Ven que sí hay altares que sí están ricamente decorados. La siguiente, por favor. Este es un altar en casa de mestizos en San Felipe Orizatlán. Y entonces, si los anteriores eran indígenas, son indígenas pobres de pocos medios y no pueden invertirle mucho al altar, encontramos que de repente los mestizos son los que le invierten, porque tienen además mayor poder adquisitivo, son los que le invierten al altar, ¿no? Entonces tenemos ahí las ofrendas de chocolate, tenemos el tamal grande, el pepe chorro, luego veremos el pepe chorro, que es el tamal grande que se hace con una gallina, y que no es el más grande porque el más grande es el sacabuí, que solo se hace en febrero en carnaval. Las velas de cera, que son fundamentales, el color de la flor, la luz de las velas y el olor del copal forman parte de las ofrendas que se hacen a los muertos y son ofrendas que apelan a los sentidos de la persona, ¿no? El color, la luz, el olor y también el gusto, ¿no? El de los tamales, que son las 4 ofrendas junto con la música y la danza, que hay que entenderlo también como una ofrenda, ¿no? La siguiente, por favor. Esto para que vean que es un concurso de altares en lo que hacen los municipios. Entonces, los indígenas, las comunidades, juntan dinero para poder hacer también sus altares. El de allá es de San Felipe Orizatlán y el de acá es en la plaza de Huejutla. Este es el kiosco de Huejutla. El kiosco de Huejutla en el año 98 se hizo famoso porque ahí lincharon a 2 vendedores que los acusaron de robachicos. A mí me agarró por ahí a hacer el trabajo de campo y con otros colegas hicimos una investigación sobre el linchamiento. Les daré otra conferencia otro día. La siguiente, por favor. Son altares, insisto, de aquel del concurso de altares donde las comunidades indígenas compiten con mestizos. San Felipe Orizatlán y esta es una casa privada de San Felipe Orizatlán. La siguiente, por favor. Este altar es del año 98 y lo deberían saber porque está Lady Diana allí en un extremo, fotografía en blanco y negro. Se lo estoy diciendo yo que allí está Lady Diana, o sea, hay 2 fotos de ella. Entonces, para que vean a veces el altar que hacen en el hogar, de repente además de tener al difunto de la familia, ponen la foto de algún personaje, ¿sí? Y en este caso, Lady Diana,
volvemos otra vez, la vela, la comida, el copal, el olor. Estos son manteles, antes vimos uno que era de plástico y el televisor, y aquí vemos manteles ricamente bordados, ¿sí? Con un tipo de bordado que se ve también en las blusas de las mujeres huastecas. La siguiente, por favor. Okay. Dejamos ya los altares y vamos a pasar a la comida. Aquí cómo se fabrican, bueno, se elaboran algunos de los tamales que se hacen como ofrenda y que luego se acaban comiendo. Vean que esos tamalitos que compran ustedes por ahí cuando pasa el tamalero por su casa, no tienen nada que ver con los gigantescos estos. Esto es de pollo deshuesado, ¿sí? Pero luego veremos otros de pollos enteros. Y la comida es una de las ofrendas también fundamentales. Insisto, para las almas, que son las que primero comen y luego se lo reparten entre ellos. Luego vamos a intentar interpretar todo este tipo de ofrendas, el significado, una forma de vincularlo también con prácticas prehispánicas, pero un poco más feliz con la descripción, ¿no? De la fiesta. Una señora haciendo un tamal, ¿no? La siguiente, por favor. Este es el tapepecholo. Llevo como que 10 años intentando aprender tapepecholo y todavía hoy. Es una gallina rellena, envuelta en hoja de plátano. Es un super tamal. Y son ofrendas, y en las ofrendas colectivas se hace, también cuando hay fiestas, por ejemplo, en una ocasión llegaron los tabatistas y también en vez de tamales pequeñitos le hicieron tamales grandes. O sea que también tiene un significado de homenaje a ser bien recibido, ¿no? No se hace todos los fines de semana o no se hace cuando se le antoja a alguien, ¿no? Sino que tienen que estar justificados por la presencia de un invitado importante o por una festividad como esta. La siguiente, por favor. La siguiente. Y ahí ya se ve la gallina que está recubierta de masa e insisto, el interior relleno con las salsas y todo eso. Es hoja de plátano. La siguiente, por favor. Un acercamiento. La siguiente. Ahí, después de dar cuenta de ese super tamal, de salir por fuera, se le trata la barriga al antropólogo, pero bueno, o sea, somos una familia de amigos, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí seguimos con lo de la comida, pero aquí la comida no es una fiesta en una casa privada como la anterior, sino que esto es en un galerón. Pero ya estamos hablando precisamente de la traducción de galerón, una antropóloga francesa que hablaba también Potosí. Es un galerón. Y ahí vienen todas las ofrendas porque detrás va a haber misa, es una misa que está al lado del Campo Santo en una comunidad indígena, ¿ok? Entonces va a ser la misa y luego el reparto ritual de la comida. Aquí volvemos a ver los tamales pequeños y los tamales grandes, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Ven? Los tamales grandes y los tamales pequeños. La señora anciana está con el copal y está echándole el olor, pero además el padre varón que me hizo el traductor, mientras ella hacía eso con el no, es que el copal es mestizo, el Popocatépetl, ¿ok? Humo es como calderito o ollita que suelta humo, ¿ok? Popocatépetl. Mientras la señora iba haciendo eso, decía abuelitos, papá, mamá, papacito, mamacita, esto es una ofrenda para ustedes, y además le iba echando el copal. Eso no significa que tenemos que comprender, insisto, que es la ofrenda del olor, que es la ofrenda de la comida, pero que en todo momento tienen presente de que sus antepasados, sus padres difuntos, sus abuelos difuntos, están ahí y para ellos eso es una ofrenda. ¿Okay? La siguiente, por favor. Ahí preparándola entre las cosas. La siguiente, por favor. Ya la señora cortando los tamales para la siguiente, por favor. Hemos visto entonces los arcos, los altares, hemos visto la comida, que es fundamental, y ahora vamos a ver el campo santo, ¿no? Porque el santuario
Es una festividad que ocupa diferentes espacios de la comunidad cotidiana de las comunidades indígenas. ¿Okay? Entonces, desde el Camposanto hasta el interior de la casa se vive hablando en diálogo esos días con las almas de los difuntos. Así como hay tumbas de bajo presupuesto, de mediano presupuesto, y siempre hay gente que puede comprar invertir. Volvemos a ver el arco y la palmilla. Los arcos de los altares son unos y los arcos de las tumbas son otros. La idea es que por el arco entran las ánimas. ¿Okay? A ver si se me quita lo que esto, hablando del santuario y eso, y el ok, es terrible. La siguiente, por favor. Las tumbas más humildes, con las que, insisto, todas tienen sus parientes que le van a hacer las ofrendas. Le compran jarritos en los tianguis. Generalmente el domingo antes del Santoro se hace un gran tianguis para que la gente pueda ir a comprar las últimas cosas, pero también vender para obtener dinero. Entonces todas esas jarritas se compran en los tianguis de la Huasteca durante todo el año, pero sobre todo la producción sube sobre todo por estas fechas, ¿no? Y son para las ofrendas. Luego también está este tipo de decoración, arreglo floral que se compra en las floristerías de las cabeceras municipales, ¿no? Pero son estos procesos de sincretismo que hay que respetar, ¿no? La siguiente, por favor. Este es otro Camposanto. Aquí se ve una tumba humilde que solo le pusieron no sé si la ve, la que está en la parte inferior, solo le pusieron una vela. O sea que nos encontramos que no todas las familias pueden comprar arreglos florales, vasijas para sus difuntos. Y como leíamos en el texto anterior, algunos lloran porque les da pena que las ánimas de sus antepasados vengan y no tengan nada que ofrecerles, ¿no? Lo único que ofrecen es el llanto y un poco como disculparse por no haber podido haber traído cosas para iba a decir ofrendarles. La siguiente, por favor. Una tumba reciente. Así son la mayoría de las tumbas huastecas, son humildes, ¿no? Pura tierra y piedra. La siguiente, por favor. Esto es muy curioso. Estos arcos son para los difuntos que no tienen familiares y para que les pusieran algo. Entonces, en un lado de un Camposanto, eso es un Magustepetla, en el municipio de Huejutla, sobre este lado del Camposanto, que es la barda, aquí es donde hacen los arcos, insisto, para los que no tienen nadie que les vaya a ofrendar. Hay un montón de tamales y, curiosamente, acá en la tabla, ahí acaban todos los borrachitos y el antropólogo, recordando a las almas de los muertitos que no tienen nadie que los recuerde, ¿no? O sea, yo me lo pasé bien, me identifiqué con ellos, con los muertitos, no con los borrachitos. Pero entonces, insisto, en el propio Camposanto hay las diferentes horas del día 2 de noviembre, tiene diferentes dimensiones rituales, se hacen misas, van las familias, pero a la última hora de la tarde también uno encuentra algunas manifestaciones que si no se quedan hasta el final no las iba a descubrir, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? La tumba al huasteco olvidado, o que no tiene parientes que le lloren. Y está lleno de ofrendas porque todo el mundo aporta su ofrenda de comida, en forma de vela, en forma de vasija, precisamente para ellos, ¿no? Los olvidados, los pobres. La siguiente, por favor. Aquí está, atrás ya se ve como a lo largo de la mañana, a media mañana y durante el mediodía, las tumbas comienzan a ir el 12 de noviembre las familias a compartir con ellos. ¿Okay? La siguiente, por favor. Estas son ofrendas para los de sin nombre. Y aquí vemos que van las agrupaciones de huelgues. Luego veremos cuando analicemos lo de la música y el sonido, pero van y bailan sobre las tumbas. ¿Sí? Bailan una especie de zapateado guapango.
no exactamente. O sea, que yo lo baile como un guapango no significa que eso sea exactamente el guapango, ¿no? Pero hay un trío tocando música y ellos le bailan sobre la tumba y es una ofrenda, ¿sí? Aquí en Occidente bailaré sobre tu tumba es una forma de insultarte, ¿no? O de reírme de ti, y aquí, insisto, es una ofrenda. Saltan sobre el muertito, ¿no? Porque le gustaba la música. La siguiente, por favor. Hay comida, hay bebida, se lanzan cohetes, todo como si fuera una fiesta. Es multigeneracional, está el abuelito y la última nieta nacida, con las Coca-Cola, por supuesto, y eso que es azul es el aguardiente, que muchas veces puede ser con sabor, aguardiente con un jobo, por ejemplo, que es una fruta de la siguiente, por favor. Saltaron el blanco, pero esto me recuerda que ahora vamos a ver la otra dimensión de la fiesta, que es la que se expande por la comunidad en los días 31, 1 y 2, y es la de la ofrenda musical y la de la ofrenda dancística. ¿Okay? Algunos piensan que si no entendemos que son ofrendas, si no entendemos que la música y la danza son puestas en escena de significados del ritual, lo vamos a ver como un carnaval, que es como lo han visto algunos. Si uno va ahora a los camposantos, antes de continuar con esto, verán una cantidad enorme de gente de Pachuca, de Ciudad de México, el clásico turista que saca de quicio a los antropólogos. Y los antropólogos sacamos de quicio a los turistas. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, y entonces el problema de ahora es encontrar que los campos santos que están al borde de las carreteras están llenos de turistas. Uno se tiene que meter al interior y ahí es donde va a encontrar a los indígenas recogidos y sin la interferencia. Claro que el turista, insisto, puede verme a mí como una interferencia ahí, pero yo tengo patente de corso y volvemos entonces a la música, volvemos a la danza. La siguiente. La anterior no se ve bien, pero luego lo veremos bien. Suelen ser 3 instrumentos básicos los que se tocan. Es la guitarra, la jarana y el violín. Y las danzas son danzas también de esta época del año. En otras festividades, se puede tocar, por ejemplo, la danza del mapache, o la fiesta del maíz, y también utiliza guitarra, violín y jarana. Esto es el Xaltocan, que vimos antes en un municipio, donde todo el pueblo va siguiendo la danza de los huevos, porque en este pueblo danzan, yo ya no vacilaría la cuenta cuando iba por 80 y tantos, pero era un centenar largo de personas que estaban bailando. Luego veremos grupos que son de 12, de 20 personas, pero aquí en Xaltocan es donde único he visto yo danzantes, 100 y pico danzantes. Son todos hombres, pero unos van disfrazados de mujer y otros van disfrazados de hombre. Se llaman huehues, pero son huehues abuelitos, porque son los abuelitos que han muerto, y el danzante simboliza al muerto que ha venido del más allá, ¿no? O sea, es una ofrenda, pero además se interpreta al antepasado, es multidimensional, como esto de la Divina Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma persona. Pues aquí tenemos exactamente lo mismo, que una persona danzando o una danza puede tener diferentes planos de interpretación, ¿okay? Y con la música ocurre lo mismo, pero como está Miguel, vamos a no la verdad de música, va a hacer que levante la mano y diga que eso no es así. La siguiente, por favor. Esta es la de Xaltocan, donde había desde niños hasta personas mayores, unos disfrazados, otros no, y están danzando. La fila ya va para allá y es la danza que más gente he visto yo. Unos con sombreros, paliacate, pueden haber máscaras. Lo tradicional era utilizar máscaras de madera, que todavía se hacen, pero también nos encontramos máscaras de farina de volcánico o de un simio, y ni modo, si ellos, que son los actores, la utilizan, ¿quién soy yo para decir que eso no es tradicional, ¿no? La siguiente, por favor. Estos ya son más pequeños, pero ven aquí ya las máscaras de plástico que se comienzan a incorporar como si fuera de carnaval.
¿sí? Este es un grupo más pequeño. Y también encontramos casas hechas de otate y lodo, con tejado de zacate, con techos de lámina, con globos, o sea que ya también hay comunidades donde se puede ver que se está transitando, ¿no? Curiosamente ellos te dicen que para la cuestión del frío-calor es mejor la casa tradicional. Está hecha con otates, o sea, con caña de bambú, con caña. Está hecho con lodo, pero además el lodo lo pican con zacate, un tipo de cañita pequeña, lo cual las hace térmicas. Este tipo de casa, insisto, que te puede durar hasta 40 años el techo, se está perdiendo. Prefieren la lámina, prefieren el bloque, pero ocurre que con la lámina se achicharran en verano y se congelan en invierno, y entonces a veces hay ese tipo de paradojas, ¿no? Pudiendo hacer la casa tradicional, que incluso se podría recuperar y va a ser más barata, ecológica, etcétera, etcétera, se están tratando así, pero son inercias que tienen las comunidades y que son difíciles de cambiar, ¿no? Pero sí hay debates al interior de las comunidades para intentar mantener la casa tradicional, no por los pintoresquismos, sino porque es más eficiente por la cuestión de la energía, ¿no? La siguiente, por favor. Insistimos, niños pequeños, niños grandes. Cualquiera que lo vea va a parecer, lo primero que dicen es, parece un carnaval, pero insisto, si no entendemos de que están danzando danzas que solo son de fiesta de muertos, si no entendemos que la música que se toca solo de fiesta de muertos, y que lo anecdótico aquí sería que se pongan máscaras que son del carnaval, entonces nos vamos a perder, ¿no? Y hay niños pequeños, unos tienen que hacer el papel de mujer y otros de hombre. Por eso hay hombres vestidos de mujer. Las mujeres no danzan este tipo de danza. La siguiente, por favor. El niño era un danzante. Intenté seguir el ritmo y al final lo dejé, o sea, para otra ocasión. Allí el trío tocando. La siguiente, por favor. Esta todavía no había empezado a tocar, pero aquí agarramos a la jarana, al violín y a la guitarra. Lo del violín era interesante, este violín siempre lo puedo ver porque dentro tenía una etiqueta que decía Stradivarius. Le dije, Stradivarius. Pero bueno, o sea, le dije, ¿sabes lo que es un Stradivarius? Y dice, no, y bueno. Intenté comprar el violín, no voy a hacer que sobre Stradivarius auténtico, pero no se deshizo de él. Pero lo curioso es este violín que decía Stradivarius, no más ni menos. La siguiente, por favor. Estas ya son más recientes, las anteriores eran del año 97, 2001, están más mezcladas, estas son del 2007. Atrás está el trío, los señores tocando y aquí bailando. Estos son una comunidad que está más al interior de la sierra y aquí sí se hacen máscaras de madera. Lo que ocurre es que consiguen pinturas así con purpurina y negro, pero bueno, ellos sí, algunos de ellos sí rescataron la costumbre de hacer máscaras de madera. La siguiente, por favor. El trío. La siguiente, por favor. Le piden la ropa prestada a la abuelita, a la mamá o a la hermana y se visten ellos de mujer, ¿no? Porque, insisto, ellos simbolizan a las mujeres, a las ancianitas. La siguiente, por favor. Usted dice Reebok. La siguiente. Las playeras, ¿no? La siguiente. Es una máscara que me salió mal en el fondo. La siguiente. Vean la señora, la ancianita, cómo festeja. Mientras uno está danzando, pues todos celebran y beben. Ella bebe cerveza. Parece un anuncio de cerveza Victoria. Y él con una playera de California. Enseguida dijo, la playera de California es un migrante que vino de California a celebrar el Santorio. Le dijo, no, me voy a comprar aquí en el tianguis de los ultras. Digo, o sea, que la piratería de California, o sea, se la encuentra uno en todas partes. La siguiente, por favor. Seguimos la danza, pero además de la danza es todo el jolgorio que hay alrededor. Por eso, insisto, si uno quiere ver un carnaval acá, lo podría ver como un carnaval. Yo me crié en un lugar donde el carnaval es la fiesta fundamental, pero si no hacemos el esfuerzo de no verlo como un carnaval, sino como verlo como una fiesta de honor a los muertos y de ofrenda a los muertos, vamos a errar con las interpretaciones. La siguiente, por favor. La siguiente.
La siguiente, esas son las antes, y esta ya es la última, ¿no? La de Camposanto. Entonces, un poco para recapitular e intentar hacer alguna interpretación de alguna vez viendo a los migrantes aquí en lo que antes era el Parque de la Amistad, al lado del faro, viendo la reja, ¿no? Donde uno está de un lado y otro de otro y se ponen a hablar. A veces el Santoro, en la fiesta de muertos, me pareció ver este tipo de diálogo, solo que los que estaban del otro lado de la gente que no se ve que estaban muertos, pero mantenían diálogos de ese tipo, ¿no? Papá, esto es para ustedes, lamentamos, insisto, pero traducía el padre Barodario, porque mi agua no da para tanto. Entonces, si uno ve las conversaciones que mantienen ellos en las tumbas, en los campos santos o en los altares, es un diálogo como el que podría mantener un migrante que está aquí en vez de Tijuana de este lado y otro que estuviera del otro lado. Si no entendemos esto, no vamos a entender el Santoro. La palabra Santoro viene de una deformación de la expresión latina Santorum Omnes, que significa todos los santos en latín. Entonces, los curas antiguos decían, a partir de ahora hay que celebrar el Santorum Omnes, y ellos dijeron, Santoro, y por eso se llama Santoro, ¿no? Viene de Santorum, de todos los santos. ¿Esto qué significa? Que aunque hay elementos de la religión católica, ¿sí? No es menos cierto que ellos tomaron elementos de la religión católica y hicieron lo mismo con la palabra Santorum. Lo pronunciaron como les dio la gana y acabaron creando otra palabra. Entonces, con las prácticas, con las creencias, hicieron lo mismo. La resurrección, todos muertos, etcétera, etcétera. Sí, o sea, todos los santos, no, aquí todos los santos migrantes pasados eran santos, entonces ellos también es la celebración de ellos. Es ese tipo de no son alteraciones, son de tomar una cosa y darle otro significado, resignificación, resimbolización, todo es lo que vemos ahí, ¿no? De hecho, algunos padres, algunos curos ven perfectamente cuál es el lado cristiano, pero también saben a partir de qué fronteras invisibles comienza también lo prehispánico. Lo de las ofrendas de tamales vienen de ritos prehispánicos que coincidían con estas fechas y que tiene que ver en las religiones prehispánicas con la celebración de la cosecha del maíz. Para ellos el significado de que los muertos vienen con ellos y que no es que resuciten, sino que vienen con vida al presente, vinculado con el maíz, que ellos ven que el maíz se entierra en la tierra, vale la redundancia, y surge una nueva planta. Para ellos, al enterrarte a ti, al muertito bajo la tierra, luego surgía como la planta del maíz, y es el alma, esa el ánima, la que viene aquí. Y ahí es donde se empiezan a imbricar, entrecruzar, amalgamar, mezclar las creencias, insisto, de los nahuas, sacerdotes, pre-conquistadores, con las actuales. De tal punto que, insisto, a efectos analíticos tendríamos que dividir siempre en dos: los vivos, los muertos, el día, la noche, la danza, la música, lo que es visual, lo que es oloroso, lo que es gustativo, el día de los niños, el día de los hombres, el día de las mujeres, ¿no? De los muertos. Lo de los niños, a veces uno se preguntaba, ¿por qué hacen un día especial a los niños? Pero si nosotros conocemos la historia de la Huasteca, vemos que hasta fecha reciente la mortalidad infantil era una de las más grandes de México. De ahí la importancia que tengan los niños, ¿no? A veces uno podría pensar que ¿por qué un día especial para los niños? Pues por eso, porque la gran cantidad de niños que morían siendo niños era, y yo me atrevería a decir que es muy grande. En el año 95, un informe de ahí de Oculto decía que en la Huasteca había mortalidad infantil cero. Claro, se morían de los ranchos, no tomaban acta, no constaba ninguna de esas. Aquí no se mueren los niños. Ni Suiza, que creo que es de lo más adelantado, tiene una mortalidad infantil cero, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes tragedias de la Huasteca.
y que por eso tiene un día especial en los niños, pero viene de antes, ¿no? de épocas prehispánicas. Para darle la palabra a ustedes que pregunten todo lo que hicieron saber sobre San Tolo y nunca se habían atrevido a preguntar, hay dos cosas, siempre tuve la de Levi-Strauss en mente, y voy a hacer una pregunta, seguramente suena retórica, pero la voy a contestar con una frase de Levi-Strauss. Dice, pero ¿con qué finalidad se celebra el Santolo? Que es la pregunta que se hace en Levi-Strauss. ¿Cuál es el sentido profundo, y estoy hablando del sentido profundo, de todos esos ritos, prácticas y simbolismos que hemos estado viendo? La respuesta la puede dar Levi-Strauss, que en cierta ocasión dijo para las cuestiones que hace todo ser humano en cualquier parte del planeta: los hombres y mujeres siempre y en todas partes han emprendido la misma tarea asignándose el mismo objeto, y en el curso de su devenir solo los medios han diferido, y esa tarea que desde hace 200.000 años en Homo sapiens sapiens se está poniendo es la de hacer una sociedad buena para vivir. El Santolo hay que entenderlo como una festividad que es tendente a eso, a hacer una sociedad, a hacer una comunidad que sea buena para vivir, o sea, que haya cierto bienestar mental, pero también material. Y el Santolo, insisto, hay que entenderlo así, como algo que hacen los pueblos desde época inmemorial, pero que el único sentido que tienen, en el fondo, hablar con los difuntos, darle ofrenda a los difuntos, que se las comen según ellos, darle de ver a los difuntos, etcétera, es para vivir mejor. Y eso es lo que ha hecho la humanidad desde hace básicamente 200.000 años. Todo lo que hace es intentar crear las condiciones para estar a gusto consigo mismo y con los que te rodean. Entonces el Santolo hay que entenderlo así. Es un esfuerzo por crear una sociedad buena para vivir. Y desde el punto del investigador, o sea, ¿qué está en un antropólogo yendo a estudiar este tipo de fiestas, rituales, etcétera, etcétera? También lo contesta Levi-Strauss. Desde el punto de vista del investigador, cuando logra entender y comprender que son cosas distintas, o sea, uno puede llegar ahí a entender perfectamente, pero si no hace el esfuerzo de entender lo que ocurre y de comprender lo que siente esa gente, va a estar bastante perdida. El Santolo, cuando logramos hacer eso, puede ocurrir que alcance ese favor que, según Levi-Strauss, el triste trópico, es el único que sabe merecer todo ser humano, que es el de parar, desprenderse de todo lo que tiene en la cabeza, intentar ver las cosas de otra manera y aprender alguna realidad que a veces se nos escapa. Y cito a Levi-Strauss. La esencia y aprender, la esencia de lo que fue y continúa siendo más acá del pensamiento y más allá de la sociedad. En la contemplación de un mineral más bello que todas nuestras obras, en el perfume más sabio de nuestros libros, respirado en el hueco de un lirio, o en el guiño cargado de paciencia, de serenidad y de perdón recíproco que en un acuerdo involuntario permite a veces intercambiar con un gato. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el antropólogo estudia todas estas cosas para llegar a experimentar o entender las cosas de este mundo de forma indirecta. Y después de estas citas de Levi-Strauss, nos dejaría aquí, y si quieren empezamos el diálogo, si no entramos al sushi, que también forma parte de las ofrendas del Santolo. Bueno, abrimos una ronda de comentarios, de preguntas que le quieren hacer aquí al ponente, al congresista, para estimular un poco el intercambio de ideas. Era apetito, no, pregúntalo. Bueno, primero intercambio de ideas y después el apetito. Algo que quería entender ahorita de eso, no había arpas. Una cosa, el arpa en el Santolo yo no lo he encontrado, pero el arpa sí la he encontrado, por ejemplo, en la danza del mapache, en la fiesta del maíz, del elote. Hubo una noche en una ranchería perdida en lo alto de la sierra, que estuve oyendo el arpa y la guitarra durante 4 horas seguidas hasta que me fui a dormir. Bailaban la misma danza, bueno, 2 danzas, la del mapache y la de Moctezuma. ¿Ven? Y ahí sí tenían arpa. El arpa la había donado una ONG francesa, y siempre llegaba uno de los músicos y decía: ¿usted es francés? Francés, porque la F no la pronuncian los. Pues yo digo: no soy francés.
instituto a la tarde, o sea que desde el arpa me acuerdo de eso, pero es donde única la he encontrado, pero no la he encontrado asociada al santolo, pero sí la tienen para otro tipo para esas dos danzas, y la tocaba, y el que la tocaba se ve que llevaba toda la vida aprendiendo no, rectifico, tocándola, ¿no? Pero sí es un instrumento que se encuentra en Huasteca, pero yo no lo he visto asociado aquí, ¿no? Y algunas arpas, insisto, las han donado ONGs. Sí, adelante. Por ejemplo, yo no vi ahí en esos arreglos florales y esos dedicados a los muertos, no vi el perro famoso que eso lo adoptamos después. Lo del perro famoso lo he visto yo no entre los indígenas, de los altares, sino lo he visto en los altares de mestizos o en los altares de concursos de las cabeceras municipales. Yo creo que es un elemento de repente incorporado en la ciudad por el mestizo. El perro, me lo encuentro siempre en el colegio y se preguntaba, ¿y este perro qué hace? ¿No? En la cosmogonía en agua también hay un perro que es el que te pasa en tus espaldas en Mixtlán. Te cruza el río, ¿no? Mixtlán. Y profesor de agua. El perro, en Mixtlán hay un perro que te pasa las espaldas y forma parte de la cosmogonía en agua, o sea que el perro sí está ahí en la cosmogonía. En la Huasteca no aparece, insisto, en los altares de los indígenas, solo en las cabeceras, pero también en la cosmovisión católica, el perro del infierno, el famoso Can Cerbero, el perro Cerbero, en latín el Cerbero se pronuncia Cerbero, que también está ahí, ¿no? Junto con el barquero que se llamaba Caronte. Caronte en latín significa bonito, y porque era feo el pobre, pero lo llamaban el bonito, ¿no? El barquero. Entonces en la cosmovisión cristiana del infierno también está el perro, ¿no? Pero en los ámbitos de altares en agua yo no lo encontré, pero sí lo encuentro en el colegio. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Compañero después. Buenas noches. Una pregunta. Los indígenas de la Huasteca intentan hacer 2-4 elementos, como ahora se hace cuando se hacen los altares de muertos, representar el fuego, agua, tierra, aire. ¿Hacen lo mismo? Lo de los elementos, si los buscamos, ellos lo hacen inconscientemente, ¿no? Lo hacen, entonces hay que celebrar el Santolo porque así lo hacían nuestros antepasados, nuestros abuelos. Cuando incorporan los elementos al altar, también tienen en cuenta ese tipo de ofrenda, pero no hay una autoconciencia de decir esto es fuego, esto es agua. Están presentes, pero lo hacen de forma espontánea. Si es algo a lo que te refieres. De todas formas, comienza a haber un movimiento entre los propios indígenas en las casas de la cultura, sobre todo de los cabeceras municipales, donde a partir de la lectura de textos de antropólogos o de cronistas españoles, ellos comienzan a enriquecer sus prácticas, porque de la misma manera que a lo mejor comienzan a perder sustancia, también comienzan a recuperarla y a introducirla. Entonces sí puede haber grupos indígenas que a partir de lecturas comienzan a tomar conciencia de los por ejemplo, este tipo de elementos, ¿no? de la cosmovisión, y lo hagan ya con autoconciencia, ¿sí? O sea que sí se da, pero es como un viaje de vuelta por indígenas que están leyendo, que están haciendo el esfuerzo por ser autoconscientes de todos los símbolos que hay y intentar explicarlos. Entonces ahí sí lo puedes encontrar, pero no en el indígena de las rancherías, de la comunidad indígena, donde esa autoconciencia tú la tienes que inferir, interpretarla, ¿no? Ellos te dan esos elementos y tú ya los ubicas, ¿no? Pero que hay una autoconciencia, creo que en algunos grupos, ya te digo, que están intentando recuperarlo a base de lecturas. Sí, antes de darte la palabra, quisiera comentar rápidamente algunos elementos musicales que se encuentran en el Chantolo que no los comentaste.
Uno de ellos es la banda de aliento. La banda de aliento también se presenta en la fiesta del Chantolo en una población distinta, o sea, una parte son estos danzantes que van a los huevos vestidos de mujer, y hay otros grupos que son la banda de alientos que va tocando en cada una de las casas, y entonces la gente les da tamales a los músicos, les da mezcal, y bueno, los músicos se la pasan visitando todas las casas, muy divertido todo el recorrido. Y hay otro personaje que es un personaje raro, es como el loquito del pueblo, uno que toca la tortuga, el caparazón de tortuga. Este personaje le hace precisamente como el perrito, ¿no? El personaje empieza a cantar y empieza a hacer cantos en náhuatl que lo llevan directamente al mundo del Mictlán. Y habla precisamente cómo viven los muertos, y nada más se acompaña con un caparazón de tortuga y con una percusión de madera. Entonces es un elemento totalmente prehispánico, pero esto se da en la intimidad, o sea, no es un elemento que se ande paseando por todo el pueblo, sino que por ahí toca un poquito en los altares o en las casas, y bueno, hace su alusión al mundo también de los muertos. Un factor más, la guitarra, como mencionabas tú la guitarra, hay decenas, si no cientos de tipos de guitarra. Lo que apareció ahí es una guitarra guapanguera, pero hay guitarra sexta, guitarra séptima, guitarra quinta, bajo quinto, bajo cuarto, o sea, hay una cantidad inmensa de guitarras. Lo que nosotros conocemos es la guitarra sexta, la más famosa, pero esto que vimos es la guitarra guapanguera. Gracias a la palabra. Lo de las bandas de música, ellos me explicaban que lo de las bandas de música es relativamente reciente, porque antes, en la época sus abuelos eran pobres y a lo que daba era a tener el instrumento de cuerda, ¿no? que es era más barato. Pero efectivamente uno puede encontrar las bandas de música, las bandas de metal, ¿no? de viento, que son un escándalo tremendo, pero a ellos les gusta, con lo cual hay que respetarlo. Pero eso ya es un elemento que sí, que forma parte de ciertos municipios, pero las comunidades es muy caro de mantener una banda de viento, ¿no? Entonces, efectivamente la podemos encontrar, pero en otras, por cuestiones de presupuesto, la tradición esa no ha entrado, ¿no? Ahora sí, ¿no? Bueno, pues ya parte de la pregunta que respondió con esto, que era justamente lo de la banda de vientos, pero también las canciones que regularmente danzan, que bueno, entre ellos como que las conocen y la gente hasta las pide, no recuerdo los nombres, pero estas canciones también como de dónde surgen, si es como ya parte de la tradición de esta región, o se fueron creando en relación a la celebración de San Carlos, el tipo de danzas que hacen. Bueno, la verdad es que hay algunos paralelismos por ahí que se han encontrado entre los grupos náhuatl del norte, por ejemplo, el inicio del son del canario, que es un son ritual, y no sé si en el caso de Chantolo, me parece que sí, el canario también participa como un son de introducción, y eso se presenta entre varios grupos náhuatl, entre otros náhuatl de otras partes de México, entre los yaquis, entre los mayos. El son del canario es particular, y los otros sones, bueno, son parte de tradiciones prehispánicas, con tradiciones también que llevaron los misioneros, ¿no? Misioneros franciscanos, me parece que fue en esa región, y bueno, la incorporación musical también fue una amalgama, evidentemente. Sí, ahí luego con el canario. Hay un libro de un amigo nuestro, Antonio García de León, que es historiador de la UNAM y cananero, y se titula Mar de los Deseos, y habla de cómo las músicas venidas de la península ibérica, Portugal y España, entran, se aclimatan en México, ¿no? Y acaban siendo resignificadas. El son del canario son danzas de las Islas Canarias, es una danza en particular que se pone de moda en la corte de Luis XIV, y de la corte de Luis XIV se extiende por todas las cortes europeas, y como los nobles bailaban el son del canario, que al final se iba como que cambiando, las clases populares también la adoptan,
Aquí en México encontramos, como dice Miguel, efectivamente diferentes grupos étnicos, encontramos la canción, ¿no? Y ha ido transformándose, reelaborándose, y al final tiene especificidades propias, ¿no? Tú me hablabas que aquí en el noroeste lo habías encontrado, yo en la Huasteca también lo he encontrado. Entonces así son varias de ellas. De los sones se puede decir lo mismo, ¿no? De los guapangos. A mí el que me gusta es la malagueña, pero la malagueña salerosa, esa que cuenta también, o sea, la versión de Chingón que sale en Kill Bill 2. La malagueña ha tenido un montón de reelaboraciones, y saliendo del sur de España, entra en México, y ahí se la apropian, la reelaboran, los guapangueros, los sones, etcétera, etcétera. En la fiesta de muertos a los niños pequeñitos les tocan sones, porque a los niños pequeñitos les gustaba oír sones en vida, ¿no? Entonces les tocan sones y guapangos para los niños pequeñitos. O sea que la música no solo es la de los bailes, sino que tiene también ese tipo de especificidades, ¿no? Sí, hay un tipo de prácticas que no estoy seguro que sean de chantón, que es la música chiquita, que es la música que se usa con instrumentos pequeñitos. El mosquito, o sea, son instrumentos pequeñitos, entonces se le llama la música chiquita, que sería otro tipo de música ritual, pero no estoy seguro que sea incorporada directamente a este tipo de fiestas. ¿Alguien más? Compañera. Dos cosas. Bueno, primero, disfruté mucho la charla. Muchas gracias. Yo lo he oído esta tarde. Y la otra, yo quería preguntar sobre el significado de las máscaras. ¿Sabes cómo harían la cultura ahí en particular? La segunda cosa, ¿puedo robar todo? Sí, la está utilizando, pero no importa. La N1 viaja en botella también. No, la máscara tiene dos dimensiones, la que yo he visto en entrevistas y también leyéndola, ¿no? Te dice, la máscara es una costumbre de nuestros antepasados, entonces por eso hacemos máscara. Luego otro dice, la máscara es para nosotros darle aspecto de abuelito, pero algunas no tienen aspecto necesariamente de abuelito, porque son hombres. Entonces, una interpretación que creo que he encontrado en los artículos y libros es que los muertitos se encarnan en la máscara. Esa es una de las interpretaciones que te dan ya los antropólogos a partir de entrevistas en profundidad y de lugar, ¿no? O sea que el simbolismo de la máscara también es ese, ¿no? Si tú te pones la máscara y el antepasado se encarna en la máscara, está claro que cuando tú estás danzando eres él, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que a la hora de interpretar el ritual o algunos planos simbólicos de esta fiesta, tenemos que tener la flexibilidad, ¿no? de que en realidad se encarna en la máscara, y que es el antepasado del pueblo, porque ustedes llaman danza de pueblo, los que están bailando. Ojo, que no meten los jóvenes las máscaras de plástico. Está claro que ahí el significado comienza a... Sí, ya lo comentaste, o sea, el huevo es el viejo, el náhuatl, el huevo es viejo y alude siempre a una figura sagrada, mítica muy importante, un huevo de Golio, que tiene otras figuras que aluden al viejo, pero es sobre todo la representación de los ancestros, o sea, aquellos que ya se fueron, entonces lo estamos poniendo en escena también, y estamos de alguna manera cambiando el tiempo. O sea, este espacio festivo es de erupción del cambio del tiempo cotidiano, y también se asume a través de la vestimenta que utilizan los hombres, y a través de la evocación de esta gente que ya no está, a través de los jóvenes. Entonces, sería el linaje de tu familia el que se encarna, no solo un muerto en concreto, sino los antepasados del linaje, ¿no? de tu familia, el que se encarna, y ese es el significado profundo de la máscara, ¿no? Sí, porque ya te digo, solo son danzas que bailan los hombres, y los hombres se tienen que disfrazar de mujeres, ¿no? Para representarlos a ellos. Pero los hombres, la máscara es para el masculino. Las mujeres se ponen un paliacate, y antiguamente no sé cómo lo harían, ¿no? Pero la máscara es siempre el personaje masculino. Son
Sofía, y después la compañera, yo creo que ella... No sé si en tu investigación lograste identificar a partir de cuándo se incorpora esto de los juegos y las cuadrillas a la organización muerto, porque lo que, bueno, tiempo atrás anduve en diferentes lugares, precisamente viendo cómo se celebraban a los muertos, y nunca había visto que cuadrillas de juegos se incorporaran a estos rituales. Se me hace extraordinario esa parte que tú presentas. Y otra de las cosas es que tú mencionas en tu plática que además son diferentes las danzas y las canciones que tocan en muertos a las otras. ¿Te refieres por otras a las que se... otras actividades? Como los carnavales? Por ejemplo, en carnaval hay unas danzas específicas, en la fiesta de Negrote hay otras danzas específicas de esa danza, y luego también hay danzas de épocas de moda, por ejemplo. Entonces, depende del calendario ritual, tiene unas danzas o otras. Luego también te dice que cuando el gobierno del Estado te paga para ir a Pachuca, danzas todas las danzas que hay indistintamente, ¿no? Pero ellos solo las bailan en cada festividad. Lo de los huevos, yo estuve leyendo, porque la fiesta de muertos general de todo México ya se forma parte fue reconocida como patrimonio intangible de la UNESCO, creo que desde el 2003, pero el informe, yo me compré el informe y lo leí, el informe es para todas las danzas de muertos de todo México, ¿no? Y de diferentes grupos étnicos. Así es como la UNESCO le dio a México lo de patrimonio intangible de la humanidad, la fiesta de muertos. Y tú leyendo eso te das cuenta de que hay diferencias incluso en el propio mundo de los nahuas, los de Guerrero, los de Morelos, los en Puebla, hay una parte de Puebla donde también hay, en el norte de Puebla, que hay también festividades de muertos de nahuas, ves que hay especificidades regionales y núcleos que se comparten, ¿no? El de los huevos yo solo lo he encontrado en la Huasteca, pero tampoco he visto o he podido leer que alguien me dijera cuándo nació ni en qué momento surge esa especificidad, ¿no? de la danza de huevos. Ellos te dicen que siempre fue así, pero efectivamente si te pones a ver solo el mundo náhuatl, la fiesta de muertos, y en otros estados de México, te encuentras que de repente hay elementos que no están, ¿no? Si yo, en la primera, el chantoro que estuvo fue en el 88 y ya había este tipo de danzas de cuadrillas. En un pueblo que se llama Tlapesco, ahí en la Huasteca. ¿Sí? Cuando preguntas eso, o sea, si lo pregunto, o sea, yo prefiero ver mujeres que esas pantorrillas masculinas, así, ¿verdad? Cuando lo preguntas, lo que te dicen es que siempre fue así, que nuestros abuelos lo hacían así, y que la mujer no, por eso no danza. Lo he rastreado en etnografías, a ver si alguien me da una interpretación, y yo no la he encontrado. Debe estar en algún lugar, ¿okay? De por qué la mujer queda excluida de estas danzas. Porque luego tú ves otras danzas donde sí intervienen indistintamente los hombres y las mujeres, en la del mapache, en la de Moctezuma, o sea, en esa sí ves a las mujeres danzar, ¿no? Y no son muy diferentes de estas, pero nunca, la pregunta la hice y nunca encontré una respuesta satisfactoria, sino que así lo hacían nuestros abuelos, no te dicen es un tabú o la mujer no sabe danzar o no sabe, no te da la explicación. Debe estar en algún lugar la interpretación de esa exclusión, ¿no? Tampoco he encontrado mujeres músicas. No sé si Miguel en su vida de musicólogo ha detectado, pero en los tríos yo no he encontrado tampoco mujeres músicas. Sí, el padre varón
comentarios, no, posiblemente tenga esa explicación. ¿Nunca se lo preguntaste? No, pero voy a escribir un correo electrónico mañana y en cuanto me conteste, o sea... Seguramente debe de tener esa respuesta. Sí, no. Ha vivido toda su vida. No, él es eso es lo bueno de informarte que tienen también el correo electrónico, o sea, saben, nada más llevan 40 años allí y el 5 tiene correo electrónico, o sea, esa es la pregunta. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle al